En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 61 de nuestra segunda temporada de Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos sobre el abandono de los padres en la infancia y el efecto emocional en los niños. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental e integral. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo por acá. No, pues muy contento de estar una semana más aquí en nuestro programa y con una excelente invitada. Por supuesto, no faltaba. Siempre tenemos muy buenos invitados y unos temas muy interesantes. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de Radio Online Hispanohablante de Salud Mental. Además de que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy, ya lo mencionaba César, tenemos una psicóloga. Ella es Evelyn Amairá Rosas López. Ella es psicóloga clínica con un enfoque humanista. Es parte de educativa por parte del IMSSED y trabaja con ideación y riesgo suicida, autolesiones, primeros auxilios y tanatología. ¿Qué tal, Amairá? Tenerte por acá en el programa. Qué gusto. Un placer estar con ustedes dos en el podcast finalmente. Ya que los escucho tanto, ahora me toca estar de este lado. Gracias. No, al contrario, qué bueno que nos puedas estar escuchando y también viendo cada situación. Yo creo que por ahí ya sabes más o menos la dinámica que estamos manejando, pero aún así les comento a todos los que nos están escuchando la dinámica que realizamos. Hacemos unas preguntas en la primera ronda y cada quien responde si está de acuerdo o en desacuerdo. Y ya en la segunda ronda comentamos el por qué estamos en esa postura. Bueno, empezamos ya de una vez con esta cuestión del tema, muy interesante porque bueno, tiene que ver con esta cuestión de qué tanto entendemos la parte del abandono de los padres hacia los niños en situaciones que pueden ser de diferentes ámbitos, desde la parte de separación, de un divorcio, hasta la pérdida también de uno de los padres o la ausencia. Entonces, bueno, comenzamos con esa parte con una pregunta muy interesante. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Es adecuado que los hijos intervengan en la decisión del divorcio de sus padres? Amairá, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que es adecuado que los hijos intervengan en la decisión del divorcio de los padres? Pues yo estoy más como en un término medio, pero más del lado de desacuerdo también. Ok, muy bien. Yo por mi parte, en esa cuestión también estoy con ustedes. Estoy en desacuerdo. Ahora veamos por qué estamos en esos puntos. Amairá, ¿por qué estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque es una decisión de los padres, es una decisión unilateral en la que los hijos no deben de tener mayor injerencia, más allá de quizás expresar las emociones que esto les está provocando, de resolver las dudas que les esté generando, que es una obligación de los papás explicarles, por supuesto, pero en sí la decisión, creo que incluso dejarles la decisión a ellos es una super mega carga, ¿no? Imagínense que le preguntemos a los hijos, ¿y qué hago? Así pues, ¿quién es el papá aquí, no? ¿Qué carga para los hijos? Es tremendo. Y aunque no me lo crean, se dan los casos, ¿eh? También se dan de que los papás les preguntan a los hijos, ¿y qué hacemos? ¿Nos separamos o no nos separamos? Entonces, no, en desacuerdo. Ok, muchas gracias, Amairá, por tu opinión. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Más a la mitad, pero coméntanos. Yo creo que estoy en desacuerdo porque a veces ni siquiera los propios padres saben qué quieren, ni tienen una conciencia clara, ni llegan a tomar a veces las mejores decisiones para ellos mismos. Y a veces las llegan a tomar más como viciados por cuestiones de enojo, cuestiones de venganza, bueno, todos los conflictos que sea posible que puedan después presentarse en un conflicto de pareja, en donde incluso ni siquiera se deja en manos de los padres tomar esta decisión, sino que es decisión de un juez, justamente por esta cuestión. Entonces, cuando se trata de la custodia o de la potestad de los hijos, pues los propios niños, aunque a lo mejor pudieran tener una opinión o una preferencia de con quién estar, realmente ahí lo que va siempre a valer más, pues va a ser cuál es la mejor opción para que ellos tengan seguridad en todos los aspectos, y pues esto solamente está en manos de los adultos por determinarlos, aunque los niños pues no necesariamente estén de acuerdo ni sea la elección inicial que ellos pudieran haber tenido. Creo que es completamente responsabilidad de los adultos, sean los padres o sean los jueces.
Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu opinión. Yo en la cuestión en la que estoy de desacuerdo y que de entrada, pues la pregunta viene como en esa sintonía, es como casi esa señal para todos aquellos que se han divorciado y que le comentan a los hijos que qué piensan de eso, ¿no? O que cuál es su opinión respecto a ese tipo de situaciones, principalmente porque es lo que pasa comúnmente. Meten a la parte de los hijos respecto a las decisiones que están pasando. Yo he conocido a mucho adolescente que me comentaba, es que de niño me decían, tu papá y yo nos vamos a separar, ¿con quién te quieres ir? ¿No? Tú decídelo. Y al final era un niño, ¿no? No tiene autonomía como para poder decidir ese tipo de cosas. El muchacho me lo dijo llorando esa vez, me dijo, es que yo no sabía, yo quería quedarme con los dos. No es una decisión que intervenga esa parte y muchas veces sucede la cuestión de juntar esa parte de, es que los niños, es que hay que decirles, no es que tú dile, no es que si me pones en contra. Y empieza como toda esta situación bien difícil de empezar a darle una responsabilidad al niño y que luego lo toma de esa manera. Entonces yo también soy parte de esa separación. Y de alguna forma, no siempre se entiende como ese tipo de idea. Entonces se están separando por mí o algo tengo que ver yo en esa separación. Y es por eso como lo importante para todos aquellos que nos están escuchando y que le dijeron eso a sus hijos cuando se separaron, aguas, y si se quieren separar, pues ayuda mucho tener esa información como para saber por dónde tenemos que hacer ese tipo de intervención. Y en esa parte, y hablando mucho en la cuestión de este abandono que existe por parte de alguno de los padres, que ya sabemos que ahora, bueno, con estas cuestiones actuales de cómo en las relaciones de repente a veces no se casan, nada más se juntan, tienen hijos y luego se separan porque ya no aguanté, ¿no? A la pareja ya no me resulta fácil, o a lo mejor ya no me interesa mucho y dejo ahí la situación, sea una cuestión de cualquiera de los géneros. La siguiente pregunta es: ¿estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Es más fuerte si es abandono emocional que cualquier otro tipo de abandono? Mayra, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Me quiero ir como César a la mitad, porque vamos a decir en desacuerdo. Ok, va que va. Muy bien, ahorita nos explicas por qué. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que es más fuerte si es abandono emocional que cualquier otro tipo de abandono? Yo creo que estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte estoy de acuerdo. Ya hay polémica un poquito por ahí, veamos qué tenemos que comentar al respecto. Mayra, ¿por qué estás en desacuerdo más en esta parte de la mitad? Estoy en desacuerdo porque pues cualquier tipo de abandono implica un abandono emocional. Si el papá, la mamá decide irse o no está emocionalmente con el niño o muere o cualquier situación que ocurre, implica un abandono emocional. Entonces por eso estoy como en medio, porque necesariamente nos vamos a ir al abandono emocional. ¿Qué es más fuerte? Pues quizás es lo mismo, quizás es la misma situación, porque ahí está presente, no los podemos separar. Ok, de acuerdo, muy de acuerdo con esa parte que mencionas, Mayra, porque es muy cierto, ¿no? Cualquier tipo de abandono sufre una cuestión emocional de por sí, ¿no? César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo coincido en que sí, independientemente de las condiciones o características del abandono, se siente tal vez ligeramente distinto, pero con la misma intensidad. Si tenemos, por ejemplo, el caso en el que un niño pequeño no vivió nunca con su papá o con su mamá por cualquier circunstancia, pues se siente esta sensación como de vacío, como de hace falta algo que me pueda estar brindando esa seguridad, esa confianza que me proveen necesariamente mis padres. Y creo que aunque vivamos con ellos, si están ahí físicamente presentes, pero si no tenemos esa interacción o ese intercambio a nivel afectivo, a nivel emocional, creo que también se puede llegar a percibir esta sensación de vacío o de distanciamiento con la persona. No sé, también en este caso, a veces uno se conforma con lo que hay, o con lo poco que hay, y quizás uno preferiría, ¿no? Pues aunque no haya esa afectividad, pero con que esté ahí. A veces la sola presencia de una persona es suficiente para brindarnos una sensación de confianza, una sensación de seguridad, aunque no esté involucrado algo necesariamente a nivel afectivo, ¿no? A nivel emocional con estas personas, pero
con el solo hecho de que está ahí, ya eso de pronto llega a cubrir o a satisfacer ciertas necesidades de seguridad, y pudiéramos decir que en ese sentido pues se puede percibir con menor intensidad, a diferencia de que sea un abandono así a nivel físico y que ahí sí no se tenga nada y se viva también como con esa incertidumbre. Tal vez podría ser, yo lo podría considerar a lo mejor desde esa perspectiva. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu comentario. Yo en la cuestión de que estoy de acuerdo, bueno, en el sentido de que mucho de lo que comentan, por supuesto que comprendo bien esa cuestión. Cualquier tipo de abandono pues lleva una cuestión emocional, pero también efectivamente, como menciona César, en esa cuestión de que si lo tengo presente y no hay ese afecto emocional, no hay ese contacto, también es un tipo de abandono. De alguna forma, el hecho de que no esté uno de los padres, o sea, que se haya ido, que haya fallecido, que no esté, es una cuestión de que luego el niño también puede llenar a través de la fantasía la idea de decir, bueno, no está mi papá, pero yo lo estoy sintiendo, ¿no? Y él me quiere y yo también lo quiero. Entonces puede estar llenando ese tipo de cosas, pero qué tan fuerte puede ser que sí esté el papá y que siempre esté presente, pero que no tenga como este contacto en la vida de la persona, del niño, y que llegue a ser más pesada la parte de esta emocionalidad. Ya lo tengo, ya está aquí, pero no estoy recibiendo lo que yo estoy queriendo, o la cuestión de la seguridad. Entonces puede empezar un poquito más la cuestión emocional. Efectivamente, y yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Samaira, la cuestión de todo lleva una cuestión emocional, y es una parte en donde muchas veces no se alcanza a percibir de muchos lados. Alcanzo a percibir también que muchos de los padres de familia entienden más como lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Primero tengo que estar bien yo para que pueda estar bien con mis hijos, pero luego no se hace como este tipo de digestión de informativa, y que llega a ser más complicado, ¿no? Tenemos aquí en México esta cuestión de que alguno de los padres abandona por completo, ¿no? No se quiere hacer responsable de esa cuestión. Se entiende muy bien, pero también qué tipo de procesos se llevan como para que esto no afecte de manera muy fuerte. Y bueno, para eso está la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Ya que, de alguna forma, y lo hemos visto constantemente ahora en estas nuevas actualidades y también por parte de los trabajos que existen, la siguiente pregunta es si los abuelos o tíos o algún familiar tiene la misma autoridad de educación en casa que los padres de familia. La pregunta va enfocada principalmente en esta cuestión. Ya muchos padres de familia ahorita están más ausentes de manera física porque no están mucho con los hijos en las cuestiones del campo laboral, del trabajo, y de repente pareciera que lo sustituye el abuelo, la abuela, algún tío, algún familiar. Entonces, ¿tendrán la misma autoridad? Amaira, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No, vamos a armar polémica y decir que estamos de acuerdo. Ok, muy bien, excelente. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que algún otro familiar también tiene la misma autoridad educativa en casa que los padres de familia? Yo voy a decir que estoy en desacuerdo. Vamos para llevar la contraria. Para llevar la contraria. Muy bien, excelente. Yo por mi parte también estoy en desacuerdo. Entonces ya vamos ahí como 2 contra 1. Vamos a ver más o menos la cuestión de lo que estamos pensando. Amaira, ¿por qué estás de acuerdo? Okay, por llevarles la contraria. Nada más, hay que generar polémica. Sí, hombre, hay un asunto ahí de lo que mencionaste, el tema de que ya no están los papás, muy constantemente los papás no acompañan a los niños durante el día a día. Entonces, en tema de autoridad, en ese momento en el que están los otros adultos ahí junto de ellos, tienen un nivel de autoridad para los niños, que si es el mismo o es diferente, anda rayando así como que sí, no, porque quizás haya que tomar decisiones en ese momento en el que no están los papás y habrá que asumir la autoridad, pero quizás haya decisiones en las que absolutamente no van a poder decidir, ¿no? A lo mejor si hay una decisión escolar, oiga, ¿qué hacemos? ¿Reprobamos o aprobamos al niño, no? Por supuesto que vamos a tener que consultar a los papás del niño, de la niña, pero quizás haya decisiones que son y deben de ser tomadas en ese momento y no podemos esperar a que los papás decidan. Entonces ahí está un punto de equilibrio que hay que tener muy, muy, muy equilibrado, ¿no? Con mucho sentido común, mucha lógica. Hay que estar muy atentos porque en estos temas los niños van a tender a confundirse. Pero lo que pasa de repente, ¿no? Que se quedan con la abuelita y la abuelita les dice, ándale, mijito, ten el celular o te prendo la tele o ten estos dulces y órale. Y la mamá dice, pero a la abuelita, ¿no? Pero te dije que no le des el celular, te dije que no haga esto, te dije que aquello.
pues la abuelita no es la autoridad. Entonces hay cosas en las que va a tener que asumir decisiones que son importantes para los niños. Por ejemplo, en temas de educación hay cosas que los niños deben de decir, se les debe de marcar un límite, y es a la persona que le toca estar ahí junto del niño. Por eso es que, y por estar en contra de, dijimos de acuerdo. Sí. Ok, excelente, muy buen punto de vista. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, yo me basaría principalmente en el tipo de situaciones que son comunes que se puedan dar, precisamente en el tipo de conductas o de comportamientos de los niños cuando se encuentran en una circunstancia como esta, en la que no están a cargo directamente de los padres, sino a cargo de alguien más, sean los abuelos, tíos o etcétera. Y que genera este tipo de confusión porque mientras están con los abuelos, pues hay ciertas reglas, pero cuando llegan los papás hay otras. Y cuando están juntos, entonces ahí es en donde no saben ni a quién hacerle caso, o le hacen caso al que les convenga más. Si es los papás quienes les consienten más cosas, pues van y lloran y se acercan con los abuelos para que les consientan y les den permiso y les den lo que quieren o lo que están pidiendo. O también puede suceder lo contrario, que a veces las reglas son muy estrictas por parte de los abuelos o la familia, pero precisamente los padres, como no están la mayor parte del tiempo con sus hijos y quieren ese tiempo que pueden estar, pues pasarla bien, a gusto y de alguna manera compensar todo ese tiempo que no pudieron estar presentes, pues igual pueden estar asumiendo este tipo de actitud un poco más complaciente, un poco más permisiva. Y entonces ahí sucedía lo contrario, que los niños pues prefieren mejor acercarse con papá o con mamá porque saben que les van a dar lo que estén queriendo, lo que estén necesitando. Entonces ahí ya no van a aplicar ninguna reglas que se hayan establecido en casa. Y creo que eso más bien genera confusión cuando no se da esa autoridad de manera clara y de manera compartida y de manera como un acuerdo entre todos los que están ahí involucrados. Creo que eso es precisamente la dificultad, que no hay una suficiente comunicación. Y lo más común, al menos lo que yo he observado, es que se empiezan a presentar una serie de conflictos en el comportamiento, en la conducta del niño, que después eso es lo que conduce a que lleguen a terapia. Que a veces, en este caso, pues no es tanto el problema del niño, sino de todo el contexto, del ambiente que está presente, que ha sido construido por parte de los adultos, y que a veces eso no se alcanza a percibir, o eso no se alcanza a observar o a aceptar, porque al final de cuentas implica el que yo como papá, como mamá o como parte de la familia, pues asuma esa responsabilidad de lo que está sucediendo, y a veces no tenemos la disposición de hacer algún cambio, y es más fácil como echarle la culpa al niño o echarle la culpa a cualquier otra persona, menos uno asumir esa responsabilidad. Excelente, muy bien, César, muchas gracias. Por mi parte, en la cuestión de que también estoy en desacuerdo, y también por esa parte de llevar la contraria nada más, que le estoy pensando por qué lo dije, nada, no se creen. No, sí, la cuestión de, y lo importante de no delegar ese tipo de autoridad, porque muchas veces pasa. Yo entiendo que la cuestión ahorita está complicada económicamente y que de repente no se puede estar por completo, más si uno es padre o madre soltero, entonces de repente llega a ser más difícil, ¿no? Oye, ayúdame a los papás, ¿no? A los abuelos realmente, ayúdame a cuidarlos en lo que yo hago varias cosas, porque pues tenemos que funcionar de esa manera. Pero como bien lo menciona César, ser muy explícitos e instructivos en lo que se está dejando, porque luego es esa cuestión. La abuela puede ser más permisiva en algunas cosas y la mamá cuando llega ya no es esa autoridad, ya no está, ya no hay una cuestión presente, ya hay un abandono de alguna forma, y entonces el niño empieza a ver la manera de con quién ir para qué tipo de cosas, qué le puede convenir, y es una cuestión bien difícil porque al final quien tenga la responsabilidad porque el hijo no pasó las materias, porque no le fue muy bien, porque se portó muy grosero, es que fue mi mamá porque le deja hacer muchas cosas, y como yo ya no estoy en la casa y pareciera que ya la responsabilidad ya es compartida, ya no nada más es de uno, sino que ya es compartida, y yo creo que desde ahí se debe de comenzar en cómo llegamos a un acuerdo con los familiares, en cómo se tienen que seguir ciertas reglas. A mí me pega mucho en la parte de los niños realmente, porque tiene como esa información de qué tan permisivos son algunos padres actuales, ¿no? Y yo lo veo bastante. Ahorita he visto personas que cuando están con sus hijos 5 o 6 años
niños les preguntan si quieren algo, ¿no? Si quieren comer. Oye, ¿quieres comer? Oye, ¿se te antoja esto? Y dices, no manches, como si fuera autónomo el niño, ¿no? Y ya desde ese punto de vista, entonces, por eso es que en la actualidad de repente, no, te lo dejo y hay lo que quiera comer el niño, ¿no? Y pareciera que ya se vuelve una cuestión de mucha libertad y eso hace que entonces se tome un tipo de creencia diferente al momento de actuar el niño con su parte social y cómo es que se va desenvolviendo. Por esa otra cuestión, muy importante, la siguiente pregunta, que tiene que ver con esta parte, ¿qué es lo que sucede después? Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Un abandono de los padres en la infancia puede desarrollar un temor de apego en otras relaciones a lo largo de la vida del niño. Mayra, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que si un abandono de los padres en la infancia puede desarrollar un temor de apego en otras relaciones a lo largo de la vida del niño? Yo también estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Yo por esa parte también estoy de acuerdo. Quisiera llevar a la contraria, fíjense, nada más como para crear polémica, pero si no, luego no argumento bien la realidad. Bueno, Mayra, ¿por qué estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque, no, quizás no como un temor de apego, pero como un apego poco saludable, porque el tema del apego pues, es todo un tema, ¿no? Y naturalmente debe de haber apego saludable. El asunto es que cuando hay un abandono se entiende mal el apego y tendemos a ser dependientes de algo por ese temor de volver a perder. Creo que ahí lo que se genera es un temor a la pérdida. Si ya perdí a papá o ya perdí a mamá, o aunque estén ahí sentados viendo la tele, pero nada, no me hacen caso, los perdí. No estoy abandonado, me siento abandonado. Es una huella de abandono, ¿no? Pero hace reminiscencia de heridas muy profundas desde etapas muy tempranas de la vida, que me hace sentir la pérdida. Y creo que a la larga podemos ir viviendo con temor a perder y eso nos va generando a hacer lo que sea para no perder. Entonces, si me topo con una persona, una pareja que me golpea o me maltrata o es violento, lo que sea, por temor a la pérdida voy a soportar. O un trabajo, me trate como me traten, no me paguen, o tenga condiciones poco saludables, voy a continuar por temor a perder. Aunque sea algo que realmente no valga la pena, no quiero perderlo. Aunque sea algo que me haga daño, no lo quiero perder. Es más grande el temor a la pérdida que el asunto que voy a perder. Entonces, creo que eso es lo que puede generar si no se trabaja. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Mayra. Muy buen punto de vista. César, ¿por qué estás de acuerdo? Pues yo coincido en eso que menciona Mayra, que el temor a la pérdida puede impactar en muchos tipos de relaciones, no solamente precisamente en las cuestiones de la afiliación con los padres, sino en las cuestiones amorosas, en las cuestiones laborales y en general con el tipo de formas como nosotros interaccionamos con otros individuos, otras personas. Yo agregaría que este temor a la pérdida también puede estar acompañado de culpa, porque es posible que uno como niño o como infante pueda llegar uno solo a la conclusión, o es posible que incluso los adultos o las personas que están en nuestro entorno puedan llegar a hacer ese tipo de comentarios de que por tu culpa tu papá se fue o tu mamá se fue, o incluso desde mucho antes, desde el momento del nacimiento, cuando muere la madre, por ejemplo, desafortunadamente también puede llegarse a tener esta impresión de que por mí fue que mi mamá se murió. Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces quizás no se hablan o que se mencionan de manera muy sutil, también es posible que vaya acompañando a la persona, que vaya acompañando al niño, al joven, y que entonces esta sensación de culpa pues también se vaya traduciendo en estas cuestiones que ahorita mencionaba Aymara, ¿no? Merezco entonces un castigo por esto malo que hice o por lo malo que he hecho, y entonces ya sea que me expongo a encontrarme en situaciones o en contextos en donde me estoy lastimando, me causa algún tipo de daño, esa relación o ese estado en el que me encuentro, o incluso hasta que yo mismo me provoque a mí algún tipo de autolesión y justamente
por este tipo de impacto que puede estar acompañando. Entonces yo creo que sí va a tener un impacto, ya sea porque la pérdida la hayamos tenido ya crecidos o incluso desde el nacimiento, ¿no? O sea, creo que sí tiene un significado bastante importante en la vida de la persona. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu punto de vista. Yo la verdad es que también escuchándolos, ¿no? La cuestión de qué tan fuerte es y luego qué tanto nos metemos este tabú en la sociedad, que luego ya pareciera que no es tan real. Que después es una cuestión de, es que no sé por qué escojo a tantas parejas de esta manera, ¿no? Es que leí o vi que tenía que ver con tu papá. Entonces de repente ya parece que es tanto lo que se menciona que no le damos tanta importancia, pero de alguna forma, por supuesto que tiene que ver con la cuestión de este acercamiento con los padres. Si es con la madre o con el padre, de todos modos, el juego de rol que se va haciendo en ese sentido y cómo es que nos impacta. Yo siempre he comentado cuando trabajo con niños en esta parte de dificultades en el aprendizaje, que uno come afuera lo que aprende a comer en casa. Entonces de repente es lo importante de qué tipo de cosas enseñamos y no tanto como de tener muchos cuidados, porque luego conozco muchas personas que son bien dicotómicas, ¿no? Es que ¿cómo se lo digo entonces? Se lo digo nada más así. Entonces pareciera que no hay como alguna media en ese sentido, pero de todos modos impacta porque es como esta instauración de creencia de que así funcionan ciertas cosas y por eso es que por supuesto que va a haber como una cuestión de apego complicado. También estoy muy de acuerdo en la cuestión que menciona Mayra de la parte de no nada más en alguna relación con los padres o con el novio de alguno de los padres, ¿no? Cuando se vuelven a juntar con alguien, sino también en alguna cuestión ya de pareja cuando van creciendo o también en una cuestión laboral. En lo que menciona César, en esa cuestión de qué tanto yo permito y dejo que me pasen ciertas cosas como por el temor de cómo me siento en esos momentos. Ya lo mencionaba Samaira, la verdad, a mí se me hace muy importante ese tipo de temas en la cuestión de que todo acaba, son cuestiones de pérdidas y que nos cuesta muchísimo poder procesar, ¿no? Esa cuestión de es que es algo que perdí. No se puede como digerir tan fácil. No es como un, no te preocupes, piensa en positivo, ¿no? Y ya siéntate bien y ya, o piensa en cosas bonitas, ¿no? Que ya lo platicamos en algún programa. No es tan fácil. Realmente se lleva un proceso. Y lo que me ha gustado mucho dentro de esas preguntas es esa parte, ¿no? Claro que se puede llevar un buen proceso, pero todo si realmente es acompañado, ¿no? De una cuestión más profesional y no tanto desde el punto de vista familiar o de las creencias tradicionalistas que es que a mí me dijeron eso, yo también perdí a uno de los padres y ve, estoy bien. Y luego no tiene buenas relaciones sociales, la cuestión de apego con la pareja es bien complicada, no soporta ciertas cosas, le cuesta perder, entonces pareciera que no lo alcanzamos a percibir. Y por eso, bueno, esta última pregunta, que más que una pregunta es la cuestión como de poder explicar algunas cosas. Ya lo veíamos en un programa que tenemos, creo que es el capítulo 36, cuando hablábamos de cómo hablar con los niños sobre el tema de la muerte. En este caso, y me gustaría poder escucharlos en ese punto de vista. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Cuál es la mejor forma de explicarle a un niño o a una niña que la relación de sus padres no va a ser igual? Mayra, ¿qué nos puedes decir? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! De verdad que sí. La verdad es que esto que estabas diciendo, retomando un poquito el tema de la culpa que decía César, tiene todo que ver. A veces la manera en la que la decimos impacta de una manera tremenda en temas de culpa. Y más si los niños tienen alrededor de 7 años, 6, 7, 8, 10, 12 más o menos, que donde la culpa está totalmente, es el momento del desarrollo de la culpa. Si los niños se sienten culpables por absolutamente todo, es decir, dentro del imaginario de los niños, si un avión se cayó, quizás tenga que ver con que yo me saqué un 5 en matemáticas. Es una explicación que para un adulto es ilógico, pero para un niño es posible. No sé si recuerden esta película de Amélie, clásica, ¿no? De hace como 20 años, creo, 30 años. Y donde Amélie es niña, ¿no? Y que le regalan una cámara fotográfica y que el vecino le dice que su cámara es la que causa muchos accidentes. Y ella se pone a ver el noticiero y está... No puede ser, ¿no? Un avión se cayó, un descarrilamiento de un tren, muertos y demás, y está totalmente pasmada porque la culpa está muy presente en esa etapa. Entonces, la manera en la que le decimos las cosas a los niños impacta de una forma muy fuerte. Los niños son muy concretos a esa etapa. Ahora que si son más pequeñitos, pues hay otras palabras para decirlo.
francamente, cómo hablar con los niños de la muerte, de las pérdidas en general, divorcios, cambios de casa, cambios de escuela, separaciones temporales, de una cantidad de cosas que implican la pérdida, creo que tiene que ver en una parte en el desarrollo del niño. Nosotros debemos fijarnos en qué etapa de desarrollo está el niño para poder entender qué palabras debo utilizar para que el niño comprenda lo que le estoy diciendo y no tengamos otros efectos adversos o negativos con ellos. Si se trata de un niño, vamos a suponer en etapa de primaria, hay que saber que en esa etapa los niños, se sienten culpables por todo, entonces vamos a recalcar que cuál es la razón de. Si es una separación de los padres, hacerles entender que ellos no son responsables de esa separación, no nos hagan tomar decisiones a ellos. Hay que informarles y hay que observar qué dudas tienen ellos, pero no es responsabilidad de ellos tomar decisiones y, por supuesto, hay que explicarles una razón, porque si no le explicamos, ellos la van a intuir y posiblemente ellos se van a sentir los responsables. Si son más pequeñitos, quizás las palabras tengan que ser un poco más concretas, cortas, donde no incluya un nos dejó, incluso si se murió el padre o la madre o alguien cercano, que no sean las palabras me dejó o como que implique una voluntad de la persona de irse, porque ahí es donde se genera justamente el tema del abandono. Si nos dejó, entonces me dejó, me abandonó, no quiere estar conmigo. Si se fue, incluso cuando alguien fallece y decimos a los niños, se fue, pues se fue, implica una voluntad de la persona que falleció, entonces tuvo la voluntad de dejarme, me abandonó. Por eso cuidar estas palabras, no decírselas, decirle murió. Es una palabra fuerte, pero es necesaria. Los niños son capaces de entender más de lo que nosotros creemos y de resistir más de lo que nosotros creemos. Con cuidadito, pero a su nivel. Y por supuesto responderles las dudas que ellos vayan generando. Hay que preguntarles qué dudas tienen, a ver si entienden lo que es la palabra de morir, a ver si entienden lo que es una separación, etcétera, ¿no? Más hay que observar qué es lo que ellos saben, más allá de darles demasiadas explicaciones nosotros. Ya me agarré el micrófono, párenme, ¿por qué? No te preocupes, no, pues es muy interesante todo lo que nos estás comentando. Creo que César y yo estamos así como que escuchando todo, ¿no? Tomando nota de tantas cosas, pero muchas gracias a Mayra por esta parte de esta respuesta. César, ¿cuál crees que es la mejor forma de poder explicarle a un niño o una niña que la relación de los padres ya no va a ser la misma? No, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Aymara, porque además ella es precisamente experta en estos temas que tienen que ver con los duelos por muerte, por abandono y específicamente en el trabajo con niños. Yo a lo mejor solamente agregaría para el caso de aquellos padres que tienen la duda de si le dicen o no le dicen, yo creo que siempre es mejor sí decirles, sí hablar claramente y directamente con los niños a no decirles nada. Porque ese no decir nada por tratar de evitarles algo a los niños se puede convertir en culpa, en duda, en enojo, en recriminación, en muchas cosas que se pueden estar desencadenando precisamente por la incertidumbre, por la duda, por el no saber. Y creo que es mejor que, aunque nos cueste trabajo o aunque inicialmente no sepamos qué decir, es mejor hablar con el niño. Ya ahora, si nosotros queremos ir más allá y poder prepararnos mejor sobre de qué manera o qué palabras utilizar, yo creo que sí convendría no hablar con los niños a la primera, sino que antes hagamos una especie de ensayo. O sea, sería mi recomendación, que pudiera ser hablándolo con algún familiar, con alguien cercano, con un amigo, con una amiga, como si se lo estuviéramos diciendo al niño, para que entonces podamos recibir una retroalimentación por parte de la otra persona, que nos pueda dar una idea si las palabras que estamos utilizando son claras, si estamos titubeando, si no estamos si estamos expresando, manifestando cierto nerviosismo, si no estamos siendo directos o estamos utilizando la culpa o no sé, si de alguna manera nuestro mensaje está siendo inadecuado. Yo creo que otro adulto va a ser más fácil que nos pueda dar una retroalimentación al respecto.
Lo ideal sería que fuera en terapia, ¿no? Porque uno como profesional pues está más entrenado para poder identificar o reconocer cuándo utilizamos qué tipo de palabras y de qué manera enviamos cuál mensaje. Pero si no está a nuestro alcance, yo creo que sí sería recomendable que primero hagamos una especie de prueba o de entrenamiento, que podamos sí preparar incluso hasta por escrito el discurso, es decir, las palabras que nosotros pudiéramos llegar a expresarle, para que entonces podamos hacer quizás, si fuera necesario, algún ajuste para el momento en que ya se lo digamos directamente, al menos nosotros ya no lleguemos como así a la brava, sino que pues hayamos tenido una preparación, y yo creo que esa sería mi recomendación. Excelente, muy bien, muchas gracias, César. Yo también, y estoy muy de acuerdo contigo, César. La verdad es que aquí la experta es Amaira con este tipo de información. Yo lo que puedo compartirles y agregar también dentro de esta cuestión es que no se haga muy evidente, ¿no? O sea, los niños no son tontos, lo saben muchas cosas, como lo mencionaba Amaira. O sea, saben muchas cosas y interpretan diferentes formas. Y también es la cuestión como de este cuidado. A mí me ha tocado trabajar de repente con niños en esa parte, ¿no? Que mencionaba de las dificultades en el aprendizaje, y siempre que estén acompañados, ¿no? De alguno de los padres o algún tutor. Pero luego pareciera que cuando sale información bien importante dentro de lo que están sintiendo o de lo que se está trabajando y sale una cuestión emocional, pareciera que no se sabe cómo manejar, ¿no? Yo lo he visto mucho en la cuestión de los padres y es como hacerlo un poco más evidente. Entonces tu papá te hace esto. Y el niño como que siente esa pregunta muy evidente y es como, no, me clausuro y ya mejor no digo nada, ¿no? Porque no sé qué vaya a pasar. Entonces es lo que voy trabajando constantemente. Por supuesto, a un niño no se le puede sentar y decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Sientes alguna depresión o ansiedad? El niño no va a saber cómo comentarlo. Entonces, más a través de esta parte, yo lo veo más con la cuestión del juego, la cuestión de a su nivel, cómo se le dicen ciertas cosas y que no tengan que ver como con otros parámetros culturales y de tradicionalistas, que como lo vimos en el capítulo 36, que yo lo recuerdo muy bien en esa parte que hablábamos de la muerte. Luego tenemos como la idea de, es que se murió, pero está en un lugar mejor, ¿no? Como si ese lugar fuera mejor que la vida que tenemos, y el niño cómo lo puede procesar. Y la cuestión de, es que te está viendo, desde allá te está viendo, y entonces todavía hacemos creerle de que hay algo, ¿no? Hay algo físico que está viéndonos todavía, y es algo importante cómo le decimos la información. Entonces creo que agarrando ese tipo de idea, también cómo le decimos esta cuestión de la separación, cómo se la explicamos sin mencionar no. Yo creo que es algo bien importante. Yo lo vi mucho con la cuestión de adolescentes. También los niños pasa, pero los adolescentes como que también andan muy rebeldes en eso. La palabra no, clausurada por completo. O sea, no hay que decir no, creo que es importante, buscando como otras formas de hacer las cosas, porque no sé ustedes cómo lo han visto, pero por lo menos aquí en la ciudad de Morelia, en el centro histórico de Morelia, luego hay tantos padres de familia que yo he visto que regañan a sus hijos así en la calle, ¿no? Que los jalonean o que ahí te voy a dejar y te voy a dejar solo, a ver si sigues o a ver si haces esto, como si fuera una cuestión de poder enseñar al hijo, ¿no? Desde ese punto de vista, y a veces da coraje, dices, híjole, es que no es la mejor manera, y entiendo que la persona es porque le cuesta mucho afrontar ese tipo de situaciones con los hijos, pero qué mejor que se pueda preparar, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos educando con ese tipo de cosas? Entonces, bueno, creo que es algo muy interesante todo este tema. El tema da para muchísimo, ¿no? Quisiéramos tenerte aquí como 2 horas, Amaira, para que nos puedas contar más cosas interesantes respecto a esto, pero pasamos a la siguiente dinámica, en la cuestión de los juegos de roles. En este caso, pues van a actuar César y también Amaira en este asunto, y como lo hemos visto en esta última pregunta, César va a ser un niño de 7 años, pues que ya sus papás se separaron, ¿no? Se divorciaron, ya no están juntos, cuestiones de pareja. Amaira es la mamá. Ajá. Entonces al final, bueno, ganó la custodia la mamá, se quedó con el hijo y ya no está el papá. Entonces ahí empiezan como... Sí, ¿verdad? Claro, por supuesto, es que tiene que ser, ¿no? Y bueno... Es esta cuestión de que se acerca a César a preguntarle, ¿no? Oye, ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con ustedes? Los escuché discutir y bueno, va a empezar como con estas dudas a acercarse. Y vamos a ver cómo podría ser esta forma. Recordemos que la cuestión de los juegos de roles, como bien lo mencionamos aquí y que lo escuchamos, también cómo lo harían ustedes. Entonces nos pueden dejar acá abajo los comentarios cómo lo harían ustedes, si creen que es lo más adecuado o qué es lo mejor que se puede realizar. Entonces, bueno, comienza César acercándose a su mamá, César 7 años, y comenzamos en luces, cámara, acción. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Oye, mamá, ¿y dónde está mi papá? Porque ya hace días que no viene. A ver, César, mira, siéntate, vamos a platicar de eso. Ahora que lo mencionas, pues es algo importante que tenemos que platicar.
¿Desde cuándo te diste cuenta que no está tu papá? Pues es que ya hace varios días que ya no viene, ya no se queda aquí a dormir y yo lo extraño mucho. No sé dónde está, ni me ha hablado, no sé. Yo quiero que él esté aquí. Sí, bueno, quiero decirte que tu papá está bien, él está tranquilo, está viviendo en otra parte por ahora. Él está ¿Pero bien. por qué? ¿Y por qué ya no está aquí? Bueno, hace tiempo creo que tú has escuchado que tu papá y yo hemos estado discutiendo. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, sí los he escuchado que se enojan muy feo. Sí. ¿Y eso, verdad que no te gusta? ¿Sí te gusta? No, yo me pongo muy triste, me pongo a llorar cada vez que pasa eso, pero ustedes siguen ahí peleando, ni caso me hacen. Sí, entiendo. Esta situación que hemos estado peleando y que a ti te hace sentir triste, no debemos hacerla que continúe. También tu papá y yo cuando peleamos nos hemos sentido muy tristes, no nos gusta pelear. Por eso es que hemos decidido estar lejos un tiempo. Así no vamos a pelear y nos vamos a tranquilizar para poder hablar y resolver las cosas que nos hacen pelear. Pero es que yo no quiero que estemos separados porque yo extraño mucho a mi papá, yo lo quiero mucho, yo quiero que esté aquí. Y él te quiere a ti y tú lo vas a poder ver cuando tu papá y yo estemos listos y cuando tú lo deseas y cuando tú lo pidas, lo puedes ver. Pues yo ya quiero verlo. ¿Ya quieres verlo? Sí, claro, vamos a platicar con tu papá para que lo puedas ver. Este asunto es entre tu papá y yo. Tu papá y yo hemos decidido esto para no hacernos daño a nosotros y que tú no te sientas triste también. Todos queremos estar mejor, todos queremos sentirnos felices, ¿verdad? Pero porque a mí no me preguntaron, yo sí quería que estuvieran aquí los dos juntos. Yo no quería que él se fuera, yo quiero que esté aquí. Tú quieres que esté aquí, por supuesto, y que no esté te hace sentir triste. Sí, yo quiero que esté aquí, lo extraño mucho. Yo quiero mucho a mi papá. Claro, todos te queremos a ti también, tu papá y yo también te queremos a ti. Pero en este momento no es posible que tu papá venga aquí. Tu papá tiene que estar en otro espacio para que él y yo nos sintamos mejor. Nosotros también nos hemos sentido tristes y enojados y es importante que estemos separados por ahora para que nos sintamos mejor y no peleemos. Y en otro tiempo, cuando ya nos tranquilicemos, nos vamos a reunir todos y quizás más adelante vamos a encontrar la manera de estar contigo, aunque nosotros no estemos viviendo en la misma casa. Pero es que yo no quiero que mi papá se vaya, yo quiero que esté aquí, yo lo extraño mucho, yo quiero que esté aquí, yo ya lo quiero ver. Claro, claro que sí, pero en este momento no se puede. Podemos sí, háblale. ¿Quieres hacerle una carta? ¿Quieres hablarle? Si quieres, vamos a marcarle por teléfono y tú hablas con él, o vamos a hacerle una carta para que le digas todo lo que tú quieres decirle a él y él te puede contestar por teléfono o en otra carta para que tú sepas todo lo que él piensa, lo que él quiere y que ustedes dos estén en contacto. Yo quiero decirle que ya se venga a vivir aquí con nosotros, porque yo no quiero que esté lejos, yo lo extraño mucho y quiero que esté aquí. Tú quieres que esté aquí. Vamos a decírselo en una cartita, pero esa es una decisión que nosotros dos tenemos que tomar. Pero yo quiero que esté aquí. Sí, por supuesto, vamos a decírselo. Y es importante que tú lo digas, pero también tienes que saber que si él está aquí, nosotros nos vamos a sentir tristes, tu papá y yo nos vamos a sentir tristes y nos vamos a enojar y eso nos hace daño. Pero ¿por qué van a estar tristes? ¿Por qué no pueden estar contentos y felices para que también todos estemos juntos? ¿Te gustaría que estemos contentos y felices? Sí. Bueno, si quieres que estemos contentos y felices, necesitamos alejarnos un poquito. Es que yo no quiero que se vaya. Yo quiero que esté aquí. ¿Tú te acuerdas cuando tú te peleas con otro amiguito? Sí, pero pues luego nos contentamos. Eso no nos dura, ya luego estamos felices. Pero ¿verdad que para contentarnos nos tenemos que alejar tantito? Pues tu maestro te lleva a otro espacio y a él también lo llevan a otro espacio
y mientras nos tranquilizamos tenemos que estar ahí. Pero ya luego estamos felices, ya luego nos juntamos y ya podemos volver a jugar. Ustedes también pueden volver a estar felices. Sí, vamos a volver a estar felices, pero no es posible que estemos viviendo juntos por ahora. Es que yo sí quiero que estén juntos. Yo quiero que esté aquí mi papá. Lo entiendo totalmente, pero en este momento no es posible. ¡Y corte! ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Sí, porque si no yo voy a seguir con mi berrinche y de ahí no me van a sacar. ¿Qué niño tan necio, César? Sí, yo quiero decir que vamos al psicólogo, César. Ándale, llevamos al psicólogo, ¿no? Y apúrate, César, porque tu cita es a las 3. Por ese lado, ¿no? Hay cosas muy interesantes que ahorita se alcanzaron a percibir, muy, muy importantes también. Me gustaría escucharlos en ese juego de rol que estuvieron haciendo. ¿Qué fue lo que descubrieron? ¿Qué fue lo que alcanzaron a percibir que también quieran compartir con nuestro público? Y me gustaría empezar con César. César, ¿cómo te sentiste en esta cuestión, en el juego de rol de un niño de 7 años? ¿Cómo fue esa percepción de la información? No, pues para mí creo que fue muy fácil. Solamente fue regresar un poco a mi infancia, ya que yo vengo justamente de una familia en donde se separaron mis padres. Y justamente, ¿no? Así como yo ahorita me comporté, era el César niño, que era el estar constantemente insistiendo, ¿no? Y no saliendo como de este tipo de ideas. Porque al final de cuentas creo que uno como niño no entiende ni tiene esta posibilidad de comprender cuál es la circunstancia, la situación por la que están pasando los padres, y uno simplemente está sintiendo esa sensación de soledad, de abandono, de vacío por la ausencia de la persona, y a uno no le importa, ¿no? A uno no le interesa si tienen problemas, si hay discusiones, o sea, uno lo que quiere, creo que en ese momento es percibir, más que la presencia, la sensación de seguridad que da el que estén mis papás ahí, ¿no? El tenerlos, no importa si están peleando, no importa si están discutiendo, se la pasan mal, pero es como tenerlos ahí, es lo que me puede llegar a proveer como esa sensación de confianza y de seguridad de que, bueno, sea como sea, por eso decía en algún momento, ¿no? A veces nos conformamos con muy poco, con lo que sea, pero sea como sea, pero ahí están, aunque estén de malas, aunque estén peleando, pero de cualquier manera es más por la percepción que me da, ¿no? De esta seguridad, de esta confianza, que por los momentos felices que podamos tener. Y creo que eso es lo que llega a suceder con algunos niños y es lo que llega, como dices, ¿no? A percibirse como terquedad o necedad, pero es más porque uno está demasiado, pues, lleno como de estas sensaciones de miedo y de inseguridad y de incertidumbre que da esta cuestión de la separación o el abandono de los padres, y por eso es que uno no sale como de ese bucle, ¿no? Donde solamente uno mantiene esta idea, ¿no? Es que quiero que esté aquí, es que no quiero que se vaya, es que... Y de ahí a uno, creo, de niño no lo van a sacar. Hasta a menos que nos callen o nos peguen para que eso pare, ¿no? O nos lleven al psicólogo. Entonces va a haber como que esas circunstancias, pero creo que cuando estamos en el lado del niño, en la parte del niño, creo que ahí es donde está la principal dificultad, al menos desde lo que yo identifico. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por esta información. Amaira, ¿qué nos puedes aportar respecto a este juego de rol que sucedió? El ponerse en el lado de los papás, ¿verdad? Creo que esto es a lo que... Bueno, hay una cantidad de divorcios y de separaciones enorme, y los papás que se animan a hablar con los hijos al respecto de la separación es tremendamente difícil, porque en verdad no sabemos cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, etcétera. Creo que es muy importante el contexto. La forma en la que se le habla a los niños tiene mucho que ver con la forma de la personalidad de cada niño, la edad, por supuesto, las condiciones previas, etcétera. Pero es una situación tremendamente difícil. También ponernos en el lado del papá o de la mamá que tiene que hablar de estos temas. Por supuesto que va a haber errores, ¿no? Tiene que haber errores o algo que no hemos practicado demasiado tiempo. Es una situación que quizás la hemos vivido una sola ocasión, y pues como todo lo que hacemos por primera vez, pues tiene que venir acompañado de algún error, y entonces hablarle a los papás y decirles que hacen lo mejor que se pueda, que escuchemos recomendaciones, que investiguemos, como decía César, practiquemos antes, escribamos el diálogo si quieren,
pero aún así no nos castiguemos si en algo no sale como planeábamos. Y por supuesto, como decíamos al final, vamos a terapia, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas herramientas interesantes y hasta divertidas con las que podemos pasar estos malos momentos. Por supuesto, sí, la cuestión del acompañamiento ya de un profesional nos ayuda bastante. César, ¿quieres agregar algo más? Sí, yo creo que algo también a destacar aquí es la cuestión de cómo, digo, yo me puse sutil porque si yo me hubiera puesto a lo mejor hasta llorar, porque yo me habría mantenido como en esta posición, y creo que precisamente eso es lo que luego lleva a los papás o a la mamá o al papá a decir, ay, no, y si mejor sí lo intentamos, ¿no? Para que el niño no se ponga así o para que no esté triste, o para no hacerle pasar como por este momento. Y entonces eso lleva a los papás a veces a tomar decisiones de volverlo a intentar. Digo, está bien si mientras se haga como en un contexto donde haya un acompañamiento para ellos que les pueda llevar realmente a reestructurar lo que es su relación. Pero cuando no es así, o sea, cuando solamente se da por la iniciativa sin que medie ningún otro tipo de intervención, creo que eso puede conducir a que se siga persistiendo los mismos conflictos y las mismas problemáticas que antes tuvieron como pareja, y que a lo mejor se esfuerzan al principio, los primeros meses, en que todo tenga cierta estabilidad, pero luego es probable que vuelvan a repetir ese mismo patrón de comportamiento conflictivo, o que los lleve a aguantar y preferir aguantar con tal de que los niños no estén tristes o que no se la pasen mal. Y a veces esa es la justificación precisamente que se da, ¿no? Es por los niños. Es para que los niños tengan a su papá y a su mamá y que no les pase nada, o para que no crezcan con traumas, por ejemplo. Y creo que tampoco eso ayuda, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, aún y a pesar de que podamos percibir, y les digo porque yo pasé por esto, ¿no?, que el niño puede estar pasando por un momento muy, muy amargo o bastante intenso, yo creo que siempre, aún y a pesar de eso, es importante o necesario que sean los padres quienes como adultos establezcan cuáles son los criterios que van a determinar para cómo van a continuar con esa relación, ya sea juntos o por separado, pero en los mejores términos, porque al final de cuentas eso es lo que sí va a tener un impacto más bien positivo para el niño, que independientemente de que vivan por separado, pero que mantengan una relación respetuosa y en donde pues se evite lo que es la alienación, ¿no?, por ejemplo. Entonces yo creo que eso va a favorecer mucho más a que vivan juntos y no estén felices ni contentos o se la pasen discutiendo. Ok, muy de acuerdo. Sí, por supuesto. Creo que es una cuestión que hay que analizar a profundidad, porque efectivamente yo he escuchado muchas parejas que es como ¿y por qué sigues con él? ¿No? ¿Por qué sigues con ella si esta situación es muy complicada? Es que por los niños no lo entenderías, ¿no? Ya el menso es uno porque no está en esa situación y no comprende, ¿no?, la gran magnitud que existe en eso, pero también es porque nos dejamos llevar por ese lado. Creo que lo importante es ese acompañamiento. ¿Cómo se hace? Porque también luego hay relaciones de pareja muy destructivas, ¿no?, muy tóxicas, muy complicadas, que sí es mejor no tener eso y crecer con eso, porque luego también lo vamos a ver como, eso fue lo que yo aprendí, así se hacen las cosas y así voy a estar como dirigiéndome. Entonces, por eso bien importante este tipo de acompañamiento, y yo creo que es una cuestión que hay que estar percibiendo. Ahorita que estabas comentando esto, César, estaba pensando qué tanto muchas veces se deja a un lado. Bueno, y también con la cuestión del juego de rol, el hecho de no dejar ver a uno de los padres, ¿no?, cuando se están separando, y que luego lo llegan a condicionar con muchas cosas, ¿no? Es que si no traes dinero no ves al niño, así está la cosa y ni modo. Entonces pareciera que es bien condicionado. En lo personal creo que el dinero con el dinero nada más, y no verlo como justificado, porque entonces ya no te dejo ver al niño y es un castigo para ti, pero no estamos castigando a la pareja realmente, estamos castigando a los niños en ese sentido, y no tienen como esa magnitud de poder entenderlo. Es una perspectiva que alcanzo a ver bastante, que tanto se juega con ese tipo de cosas con tal de que los niños estén interviniendo todavía en la situación de pareja. Creo que es una cuestión que tenemos mucho de qué platicar, y por supuesto para todo nuestro público en este juego de rol, ¿cómo lo harían ustedes? Si quieren comentarnos acá en los comentarios qué es lo mejor que se podría hacer, cómo lo harían ustedes, cuál es la manera a lo mejor en que si algo les pasó, podrían llevarlo a cabo, que es algo bien importante. Y bueno, pasamos a esta otra sección. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana, en donde recomendamos algún libro, algún material, algún recurso que nos pueda ayudar. Libro, película, artículo, más adentrado en el tema. Amaira, ¿tienes algún recurso que nos quieras compartir? Pues mira, de entrada el tema del apego, porque el apego es lo que genera o de ahí es donde viene el tema del abandono, ¿no? Y ahora sí que la trilogía de Bowlby
para los que somos especialistas en el tema, pues es de ley, de cajón, el trabajar esta parte. Pero quizás para el público más abierto, hay un libro que habla de las 5 heridas, y en estas 5 heridas pues habla específicamente del abandono, de dónde viene y por supuesto cómo se puede sanar, que es a lo mejor lo que más nos interesa como adultos. Ya como papás, híjole, pues ahí hay otro libro. El libro se escucha muy fuerte, pero se llama Como lo mando yo, porque lo mando yo así, y es un librito bien viejito, pero habla de esta parte justamente, ¿no? De cómo decirle, cómo hablarle a los hijos, manteniendo la autoridad, que es importante, porque la propia autoridad también nos ayuda a no generar el abandono, pero tampoco excedernos en esta autoridad, también no hablarles de más o generarles una herida por otro lado. Y fíjense que estaba viendo la película esta de El Gran Pez, no sé si la recuerdan, una película bien bonita, sí, donde es un abandono, ¿no? El papá estuvo y no estuvo, porque para este joven de la película es una relación con el papá súper distante, que es lo que a veces pasa cuando los niños crecen con abandono, digo, además de las malas elecciones de la vida, la distancia que se va generando con los propios papás, y el rencor o esas sensaciones feas con los papás, y cómo se sana. Me encantó porque también habla de cómo se sana, no solamente exponemos el tema, ¿no? Ahora que si hablamos nada más de abandono de niños, pues ahí está Batman y vemos lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando abandonan a un niño? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Amelia, por las recomendaciones. César, ¿algún recurso donde podamos revisar ese tipo de temas, películas, libros, artículos? Sí, claro. Bueno, yo creo que tanto los jóvenes como los adultos, es posible que hayamos tenido en nuestra infancia alguna herida, algún tipo de sensación que nos haya generado el sentirnos lastimados. Y creo que es importante que ese tipo de experiencias, pues sí las podamos ir sanando, ¿no? Que las podamos ir reparando, no importa si ya estamos adultos, si ya estamos viejitos. Y que, pues bueno, ese niño o ese infante que pudo haber estado acompañándonos durante toda nuestra vida, pues pueda ya estar como más tranquilo y que podamos vivirlo con mucha más alegría, ¿no? Con mucha más satisfacción. Y bueno, para esto hay un libro que se llama Nuestro Niño Interior, que es de John Bradshaw, que creo que nos habla justamente sobre este punto de cómo podemos recuperar y cómo podemos cuidar a ese niño herido y cómo lo podemos sanar, ¿no? Ya en una etapa posterior, una etapa adulta. Y con respecto al tema del divorcio, bueno, ahí me voy a hacer publicidad porque hace un tiempo grabé un cuento que se llama El divorcio de mamá y papá oso. Y en esta historia, si tienen la posibilidad de conseguir el texto en escrito, yo creo que también puede ser muy enriquecedor que lo puedan consultar. Y si no, pues ahí luego les paso el link del video donde está el relato en imágenes y en audio. Pero creo que, aunque es un cuento cortito, creo que se centra en temas que son fundamentales, y es precisamente el punto de que independientemente de que mamá y papá se separen, no dejan de amar al niño o a la niña, ¿no? El amor ahí está. Quizás entre ellos pues ya no hay algo que les conecte o que les haga elegir el continuar juntos, pero ese amor que les llevó a procrear y a cuidar y a tener al hijo o a la hija, ahí está, y eso no se altera, vamos a decir. Y el que se permita o se favorezca que esto siga así, yo creo que contribuye a que el niño pueda seguir creciendo con alegría y felicidad. Y yo creo que ese es el punto central y el tema principal de esta historia. Es el divorcio de mamá y papá oso. Excelente, muy bien, ya tenemos por ahí material, ¿no? Para apuntarlo y tener algún recurso extra. Yo por mi parte hay un libro muy interesante
que habla muy bien de esta cuestión de la ausencia. Se llama Querido papá ausente, la huella del abandono y mi crecimiento personal con un padre ausente, de Ailén Martínez, que habla mucho de esta cuestión del acercamiento y de la reflexión que existe dentro de todo esto, porque creo que es una cuestión que se debe hacer en proceso muy cuidadoso, porque si no luego se integra en la cuestión de las creencias. Y hay una película muy interesante también, es una película de corte de cine de arte, ya algo antigüita, no tan aburrida como otras que llegan a ser de cine de arte. Se llama El Imperio del Sol, es la primera película donde sale Christian Bale, ahí sale como niño y es como de la guerra, ¿no? Entonces pierde a los papás porque ellos alcanzan a salirse y él no, él se queda. Y recuerdo muy bien ahorita una escena en donde está llorando él con otra persona que están ahí, ¿no? Tratando de sobrevivir, diciendo que extraña mucho a sus papás, pero que lo peor de todo es que ya no se acuerda de sus caras. Entonces hay una cuestión muy fuerte, muy melancólica. Les súper recomiendo esa película porque, bueno, nos acerca un poquito más de cómo lo vive el niño a esa edad y cómo puede lidiar con ciertas cosas mientras pasa la parte de la guerra. Bueno, creo que es un tema muy interesante, muy gran tema y largo, ¿no? Creo que ahí salen más cuestiones. Yo en la cuestión de las preguntas sí saqué varias, pero dije, bueno, hay que limitarnos un poquito en esta cuestión de lo importante y de lo que está pasando más en la actualidad. Y bueno, para esta cuestión de poder acercarnos un poquito más, Aymara, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Si alguien tiene alguna duda, quiere algún asesoramiento, quiere acudir contigo para darle un seguimiento a un proceso en una situación parecida, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Por supuesto, Ricardo, pues el contacto que tenemos puede ser a través de Facebook. Está como mi nombre, Aymara Rosas. También puede ser a través del número del consultorio, que es 44 33 73 33 05, puros 3. Y también estamos colaborando con la Asociación de la Vida Después de la Pérdida. También a través de Facebook podemos encontrar la página y ahí estamos a la orden. Excelente, muy bien. Y César, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si alguien quiere acercarse para preguntarte algo o quiere algún asesoramiento o alguna terapia, ¿cómo nos podemos comunicar? Pues a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SixCesarMendoza, o también puede ser enviando un mensaje de WhatsApp en el 4431 43 84 78. Perfecto, muy bien. Y yo por mi parte también les brindo mis redes sociales. Yo soy como sic.Ricardo García en Facebook, Instagram y Twitter. Y también les paso mi número telefónico si quieren mandarme algún mensaje de WhatsApp. Es 4431 98 42 30. Y pues nada más que agradecerte, Amayra, que estuvieras por acá con nosotros en este capítulo muy interesante. Yo recordé mucho, la verdad, el capítulo 36 que hablábamos de cómo hablar del niño acerca de la muerte. Y yo creo que es algo muy similar por la parte de la pérdida. Entonces nos encantó tenerte por acá, la verdad. Ay, muchísimas gracias, Ricardo. A mí también me encanta estar con ustedes y por supuesto hablar de estos temas. Yo no me den cuerda porque me sigo de largo. El tiempo es corto, pero es un placer compartir con ustedes siempre. Pues va a ser el pretexto para que vuelvas a regresar muy pronto. Sí, claro. Ojalá pronto, claro que sí. Esperemos que sí, aquí están los micrófonos abiertos para poder platicar de más temas muy interesantes y ya por ahí nuestro público a ver que nos puede hacer alguna pregunta, qué otra cosa interesante podemos hacer respecto a este tema para hacer como ese pretexto que menciona César, ¿no? Una segunda parte. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía en este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales y recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.